Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos la función si con auxiliares i y o. Pero, antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook. Sin más preámbulo, comenzamos. Auxiliar i se coloca dentro de la función si en el argumento de prueba lógica, por lo que permite comprobar si se cumplen dos condiciones dentro de una misma prueba, en donde nos devolverá verdadero solo cuando las dos condiciones resulten ser verdaderas. Es por ello que se necesitan dos argumentos. El primero es el valor lógico 1, el cual hace referencia a la primera condición que permite evaluar el contenido de una celda. Asimismo, necesitamos otro argumento que es valor lógico 2, el cual es la segunda condición que permite evaluar el contenido de una misma o diferente celda. En este contexto podemos deducir lo siguiente: solamente tendremos un resultado verdadero cuando las dos condiciones del valor lógico sean verdaderos, pero si en alguno de los dos es falso o en ambos casos resulta ser falso, siempre arrojará un resultado falso, por lo que podemos deducir que para este tipo de auxiliar únicamente tendremos verdadero cuando las dos condiciones se cumplan. Suena un poco tedioso, pero veamos cómo funciona esto a través de un ejemplo práctico. Ejemplo 1 de la función si con auxiliar i en Excel. Recordando nuestro video anterior, el cual si no lo has visto te lo dejamos en la parte de la descripción, la función si nos permite evaluar una condición y a partir de que si esa condición se cumple yo puedo asignar un valor si fue verdadero, pero si esta condición no se cumple puedo asignar un valor si ese fue falso. Como vimos en la teoría, en el auxiliar i a mí me va a permitir no solamente incluir una condición, sino ahora dos condiciones dentro de una prueba lógica. Una vez analizado esto, vamos a ver lo siguiente. Tenemos una tabla en donde aparece el nombre de empleados, su sueldo base, las ventas que realizaron, las metas que deben de cumplir y si tienen puntualidad con retardo o sin retardo. Ahora nos está pidiendo lo siguiente: aplicar un bono del 10% sobre el sueldo base solo a los empleados en donde sus ventas sí superaron la meta y que su puntualidad aparece sin retardo. Si nos damos cuenta, tenemos dos condiciones y si esas dos condiciones se cumplen, en automático yo voy a poder aplicar un bono del 10%. Inclusive aquí en el pequeño enunciado estamos resaltando de color azul en donde nos decimos que el valor lógico 1 es si superaron su meta, que en este caso es de 5000, y en el valor lógico 2, que está en rosa, es de que si su puntualidad aparece sin retardos. Una vez que yo analicé el contexto de este pequeño problema, ahora sí voy a aplicar mi función si. Para ello voy a ir en la celda H8 y voy a irme en el f de x, que es insertar una función. Voy a seleccionar la que dice sí y le voy a dar en aceptar. Recordando, el auxiliar i tiene que ir dentro de la prueba lógica. Entonces, ¿cómo la voy a colocar? Para ello me voy a colocar dentro de esta celda y voy a escribir la palabra en mayúsculas i o y. Voy a abrir un paréntesis y voy a insertar el primer valor lógico, en donde digo que si las ventas superaron su meta, entonces me voy a ir concretamente para el empleado Yvonne Michelle, en este caso a la celda E8, porque la columna E lleva las ventas de todos los empleados. Voy a decir que si esto es mayor que la meta, que en este caso es la celda F8, si esto es mayor, pero también hay una segunda condición, voy a ponerle coma porque voy a separar la segunda condición y voy a decir que si la puntualidad en este caso es igual a sin retardos, como es una palabra tengo que colocarla entre comillas dobles porque son tipos cadenas. Si estos dos se cumplen, vean, aquí para el empleado Michelle, en este caso sus ventas fueron de 5500 y la meta era 5000, si la superó, entonces la primera condición es verdadera. Ahora la segunda nos dice que si en la puntualidad es igual a sin retardos, que en este caso para nuestro empleado de Michelle también lo es, entonces sí es verdadero. Recordando nuestra tabla anterior tenemos que verdadero y verdadero nos da un resultado de verdadero. Entonces, como esto se está cumpliendo, en automático yo le debo de aplicar un bono del 10% sobre su sueldo base. Entonces yo voy a colocarlo de la siguiente manera: sueldo base, que en este caso es la celda D8, le voy a asignar un 10%. Lo voy a hacer de manera directa de la siguiente forma: va a ser multiplicado por 1.10. Esta es una forma alterna de aplicar un aumento de forma directa. Sin embargo, si en dado caso de que esto fuera falso para algún otro empleado, entonces su sueldo va a quedar de la misma manera. Entonces el valor del falso sería igual a la celda D8.
Pero como analizamos ya anteriormente el primer registro, entonces para nuestro empleado Yvonne Michel sí vamos a darle un aumento del 10%, un bono del 10% porque las dos condiciones se cumplieron. Voy a darle en aceptar y vean que ya no lo dio. Ahora vamos a analizar el siguiente, que es el de Jennifer González. Su meta es de 5,000 y sus ventas fueron de 6,000. Aquí la primera condición sí se cumple, pero en la puntualidad aparece que sí tuvo retardo. Entonces, como esta es verdadera del valor lógico 1, si es verdadero, pero en el valor lógico 2, como si aparece con retardo, entonces es falso. Verdadero y falso en automático nos arroja un resultado de falso, por ende no va a haber aumento. Vamos a ver y vean que efectivamente no hubo un aumento. Bastará solamente arrastrar todo hacia abajo para ver que en automático nos está marcando todos aquellos que sí se cumplieron con la condición. Entonces aquí estamos viendo el auxiliar y como para este contexto, si yo defino dos condiciones para que pueda tener un valor sí verdadero, en ese contexto las dos condiciones se deben de cumplir. Con esto pues cerramos el primer ejemplo 1 de la función sí con auxiliar y en Excel. Asimismo, la función sí me va a permitir conocer valores numéricos que estén dentro de rangos específicos. Por ejemplo, tenemos la siguiente serie numérica que va del 0 al 10. Nosotros queremos saber solo los números que están entre 3 y 7, es decir, todos aquellos que puedan ser 3, 4, 5, 6 e inclusive 7. Y tenemos la siguiente tabla con números aleatorios. En este contexto yo quiero saber, como lo dijimos, los números que estén entre 3 y 7. Para ello bastará hacer lo siguiente, me voy aquí en f de x y le voy a decir que quiero la función sí. Una vez que estoy en los argumentos de la función, recordar que en la prueba lógica debe de ir el auxiliar y voy a escribir la y en mayúscula, voy a abrir nuevamente mi paréntesis y yo le debo de decir que concretamente para la columna D donde están los números, pero en la celda de 24, yo voy a decir esto: si este es igual, que en este caso que sea mayor o igual que 3, ¿sale? Pero a su vez le voy a poner la siguiente condición, que debe de estar limitado a 7, pero que sea nuevamente la celda de 24 sea menor o igual que 7, y ya estoy haciendo yo un rango de números que están establecidos para que solamente contemple el 3, 4, 5, 6 y 7. Si esto es verdadero, entonces yo le voy a decir que en un mensaje el valor está dentro del rango de 3 y 7. El valor está dentro del rango de números entre 3 y 7. Pero si es falso, entonces voy a decir que es valor fuera del rango. Le voy a dar en aceptar y vean cómo en automático nos dice que el 10 es un valor fuera del rango, y efectivamente lo podemos ver en esta serie numérica. Nosotros no queremos los números que están rellenos en amarillo ni en rojo, solamente los verdes. Seguirá el 6. En este caso 6 sí está dentro del rango y vean cómo el mensaje se actualiza. Voy a arrastrar todo hacia abajo y observemos que todos aquellos, como por ejemplo el 0 y el 2, que son colores que están en mi serie numérica en relleno amarillo, como no están dentro de ese rango, por ende no son contemplados. A través del auxiliar y podemos establecer rangos concretos de números que queremos saber para poder asignarles un valor determinado. Y esta es otra forma en la que podemos implementar nuestro auxiliar y con la función sí. Ahora veamos el auxiliar o, el cual se coloca también dentro de la función sí en el argumento de prueba lógica. Este a su vez permite comprobar si se cumple cuando menos una de las dos condiciones dentro de una misma prueba lógica, para así devolver que un resultado es verdadero, y devolverá falso solo en caso de que las dos condiciones resulten ser falsas. Del mismo modo tiene dos argumentos, un valor lógico 1 que es la primera condición que permite evaluar el contenido de una celda, y un valor lógico 2 el cual es la segunda condición que permite evaluar el contenido de una misma o diferente celda. Así podemos comprobar en la tabla que tenemos aquí que cuando en el valor lógico 1 o 2 la condición sea verdadera, en automático tendremos un resultado verdadero. A diferencia de la otra, la única forma en que esta sea falsa es cuando las dos condiciones de la prueba lógica sean falsas. En este contexto, pues bueno, suena un poquito tedioso, pero veamos cómo funciona a través de un ejemplo práctico. Ejemplo 1 de la función sí con auxiliar o en Excel. Para ello tenemos la siguiente tabla, en el cual bueno podemos observar el nombre de alumnos, una calificación,
participaciones que realizaron, las faltas que tuvieron y al final una calificación final. El mini enunciado nos dice así: asignar 10 puntos extras en la calificación a aquellos alumnos que tienen más de 10 participaciones o que no tienen ninguna falta. Aquí nos está dando dos opciones. Cuando menos si una se cumple, pues podremos asignar 10 puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar concretamente en la celda G8 y vamos a irnos al f de x para insertar la función. Nuevamente vamos a utilizar la función si. Y dentro del argumento de prueba lógica, ahora vamos a escribir la letra O mayúscula y vamos en este caso a abrir nuevamente un paréntesis. Para el primer valor lo vamos a ver de que si las participaciones, que en este caso están en la columna E, y concretamente para el alumno Yuri Neri, que en este caso es la celda E8, si este es mayor que 10, si esta condición se cumple, entonces podremos tener un resultado verdadero, pero podemos darnos cuenta que para este caso en concreto es falso. Sin embargo, tenemos una segunda condición, la cual nos dice que si no tiene ninguna falta, y esto está en la columna F, concretamente para la celda F8, si en este caso las faltas es igual a 0, si esta condición se cumple, entonces si es verdadero, nosotros podemos asignarle a la calificación 10 puntos más. Entonces sería la celda de 8 más 10. Pero en dado caso de que sea falso, entonces la calificación va a quedar de la misma forma como la celda de 8. Podemos ver aquí que en este caso para el alumno Yuri Neri, como las dos condiciones son falsas, en automático el resultado del dictamen final es falso, por ende su calificación quedará igual. Le vamos a dar en aceptar y vamos a ver el caso concreto para el siguiente. Para Rosa Díaz, ella las participaciones es igual a 7. ¿Son mayores que 10? No, entonces es falso. Sin embargo, las faltas son iguales a 0. Sí. Como una de esas dos condiciones sí se cumplió, en automático su calificación subirá de 90 a 100. Vamos a ver si es verdad. Una vez que ya está definida, solamente arrastraremos hacia abajo y vemos que en automático sí es correcto. Le podemos dar inclusive aquí en la celda G9 y nuevamente en el f de x y vean cómo nos abre los argumentos de la función. Si se dan cuenta, aquí nos dice que es verdadero, pero como lo acabamos de analizar, cuando menos las faltas sí son iguales a 0, por ende, como esta condición nos dice que cuando menos una de las dos condiciones se cumple, en automático el resultado es verdadero y por ende podemos asignar un valor sí verdadero. Le daremos a aceptar, arrastraremos hacia abajo y podemos comprobar después manualmente con calma que nuestra función con el auxiliar O se realizó de forma correcta. Y con esto pues finalizamos nuestro ejemplo 1 de la función sí con auxiliar O en Excel. Bien, vamos a conocer más sobre la aplicación de el auxiliar I y O en la función sí a través del siguiente enunciado del problema. Una empresa de renombre desea realizar un informe de cierre anual de sueldos y proyección de aguinaldos para sus empleados de diversas sucursales y diversas áreas. Para ello, debe determinar por empleado su bono o penalización por faltas, su aguinaldo, su bono sobre aguinaldo para la sucursal de Hidalgo y del área de sistemas, además de la asignación de boletos para la cena de fin de año. Para ello, se deberá considerar las siguientes condiciones, mismas que iremos analizando a través del planteamiento de solución, el cual se muestra en la parte superior a través de la siguiente tabla, en donde encontramos los datos significativos, el nombre de las sucursales, el nombre de las áreas, los nombres de los empleados, el sueldo base que tiene cada uno de ellos, los años de servicio, las faltas y las faltas justificadas, y asimismo los espacios para lo requerido en el enunciado del problema. Sin más que añadir, vamos a comenzar. Bien, vamos a colocarnos concretamente en la celda I7 para determinar las observaciones. Voy a darle aquí en insertar f de x y voy a decir que voy a utilizar la función sí. Voy a desplazar los argumentos de la función de la ventana en la parte superior y voy a irme hacia abajo, en donde nos dice que para las observaciones, si un empleado tiene 0 faltas o las faltas son iguales a las faltas justificadas, entonces se les asignará un bono por asistencia perfecta. De lo contrario, solo se les asignará una penalización. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la palabra clave es O. Entonces vamos a tener que utilizar el auxiliar O. Lo voy a escribir aquí en mayúsculas y voy a abrir mi paréntesis, en donde vamos a poner la primera condición. Si las faltas es igual a 0, esa es la primera condición. O la segunda, que nos dice que si las faltas
es igual a las faltas justificadas, que es decir, a las que están en la celda H7, si una de estas dos condiciones se cumplen, que para el caso concreto de Ari Pérez es verdadero, entonces vamos a asignarle entre comillas un bono, porque es una observación, entonces va a ir solamente una palabra. Pero en caso de que sea falso, va a tener una penalización. Lo voy a escribir en este caso mejor con minúsculas y mayúsculas para que se vea un poco mejor. Una vez que ya hice la condición, le voy a dar en aceptar y vemos que bueno, para el primer empleado, como se cumple cuando menos una de las dos condiciones, le toca bono. En el siguiente, por ejemplo, él tiene una falta, en este caso Jennifer González, pero no está justificada, por ende va a tener una penalización. En el que sigue, pues bueno, tiene 0 faltas, por lógica están 0 justificadas, va a tener un bono. En el dado caso, pues bueno, se cumplen las dos condiciones. Así voy a hacerlo sucesivamente para cada uno de ellos. Voy a darle aquí un doble clic y veo como ya se llenan los respectivos campos que necesitamos. Ahora vamos a ir con el sueldo con bono o penalización. Le voy a dar nuevamente en la celda J7. Voy a ir en el f de x para insertar la función, nuevamente la función sí, y me voy a desplazar hacia la parte inferior, en donde nos dice que para el sueldo con bono o penalización, si en las observaciones dice bono, entonces se le aplicará un aumento del 10% sobre su sueldo. De lo contrario, se le aplicará un descuento del 5%. Si nos damos cuenta, aquí no vamos a utilizar el auxiliar y o, solamente tenemos que saber cuál es bono o cuál es penalización. Entonces me voy directamente en las observaciones y le voy a decir que para la celda I, en este caso I7, voy a decir que si esto es igual a la palabra bono, si esto es verdadero, entonces tendrá que haber, como lo dijimos aquí, un aumento del 10% sobre su sueldo base. Entonces me voy directamente a la celda, que en este caso es E7 para el empleado Ari Pérez, y le voy a hacer otra vez mediante una operación de fórmula directa, en donde yo voy a decir que esto va a ser multiplicado por 1.10, porque sabemos que 1 es igual al 100% y 0.10 es igual al 10%, por eso 1.10. Si esto es falso, entonces va a tener que haber un descuento, que en este caso sería el sueldo base, que es E7 por, y para hacerlo de forma directa nos dice que tiene que haber un descuento del 5%, entonces como 1 es igual al 100%, menos el 5% sería 95, y el equivalente en decimal sería 0.95, y así es como efectuamos un descuento de forma directa. Le voy a dar en aceptar, pero como el primer caso tenía bono, entonces aumentó el sueldo base. Para Jennifer González, como es penalización, vamos a ver cómo su sueldo base va a disminuir. Le vamos a dar a arrastrar hacia abajo y vean cómo efectivamente se sucedió. Los dos casos van a tener uno bono y otro penalización, y vemos cómo se está efectuando de forma correcta. Voy a aplicar doble clic aquí y podemos observar ya el llenado correcto. Ahora vámonos con la proyección de aguinaldo. Me voy a colocar en la celda K7 y voy a irme a f de x para insertar la función. Nuevamente la función sí, que es la que estamos trabajando. Me voy a ir hacia la parte de abajo y me dice, para la proyección de aguinaldo, si los años de servicio es mayor que 3 y las observaciones se les asignó un bono, entonces se les dará un aguinaldo 5 veces del valor de su sueldo base. De lo contrario, solo les asignará 2 veces su sueldo base. Si nos damos cuenta, aquí sí van a haber dos condiciones y están sujetas por esta palabra que dice y. Entonces voy a tener que hacer uso del auxiliar y. Para ello voy a colocarme dentro del apartado de prueba lógica, voy a colocar la Y en mayúsculas y voy a abrir mis paréntesis. Entonces la primera condición nos dice que si los años de servicio es mayor que 3, entonces me voy a ubicar donde dice años de servicio, concretamente es en la columna F, y para nuestro empleado Ari Pérez, en este caso sería para la celda que es F7, vamos a decir que si esto es mayor que, vamos a recordar cuál es el mayor, nos dice que tiene que ser mayor que 3, es la primera condición, la está cumpliendo, y la segunda nos dice que si en bono se les aplicó en las conversaciones un bono, entonces me voy nuevamente a la columna I, que en este caso va a ser la I7, y si esta palabra dice igual a bono, si las dos condiciones se cumplen, que en este caso así es, entonces vamos a tener
que su aguinaldo va a ser su sueldo base multiplicado por 5 veces, porque nos decía así. Pero en dado caso de que sea falso, nuevamente voy a colocar aquí en la columna y le voy a dar nuevamente en sueldo base. Voy a regresar un poquito hacia abajo, solamente se le asignará 2 veces su sueldo, entonces se tiene que multiplicar por 2. Le vamos a dar en aceptar y vemos que ya nos da la proyección de aguinaldo. Vamos a darle doble clic para todos los de abajo y obtenemos ya los resultados siguientes. Si nos damos cuenta, aquí no cumple ninguna de las dos condiciones. Vamos a darle aquí concretamente en la celda K8, vamos a salir nuevamente el FDX y vemos que pues, no se cumplió alguna de las dos condiciones, o puede ser que las dos, por ende nos está dando el valor de falso, por ende solamente se está dando 2 veces su sueldo base. Le vamos a dar en aceptar y ahora vámonos con el bono en aguinaldo a Hidalgo y Sistemas. Nos vamos a colocar en la celda L7 y vamos a ir a insertar FDX. Vamos a proyectarnos hacia abajo. Bueno, antes vamos a seleccionar que es la función sí. Ahora sí, vamos hacia abajo y decimos que para el bono en aguinaldo a Hidalgo y Sistemas, si un empleado trabaja en la sucursal Hidalgo o forma parte del área de sistemas, se les asignará un bono del 5% sobre la proyección de su aguinaldo. De lo contrario, la proyección de su aguinaldo permanecerá igual. Por ejemplo, esta empresa está dando a entender que si trabajas en Hidalgo o aunque no trabajes en Hidalgo, pero estás en el área de sistemas sin importar la sucursal, entonces van a tener en este caso un bono del 5%. Entonces, nuevamente vamos a hacer uso del auxiliar o. Voy a abrir mi paréntesis, mejor dicho, y nos dice que si la sucursal es igual, entre comillas, a Hidalgo, en la primera condición, o la segunda condición, que si el área es igual, en este caso a la palabra sistemas, como en este caso las dos condiciones se cumplen, entonces nos dicen que va a haber un aumento, o mejor dicho, un bono del 5% sobre su proyección de aguinaldo. Entonces proyección de aguinaldo se tiene que multiplicar por 1.05, que es el equivalente a un aumento del 5%. Pero en dado caso de que sea falso, entonces su proyección de aguinaldo permanecerá igual. Como en este caso para Ari Pérez los dos se cumplen, entonces ella sí va a tener todavía un aumento o un bono en su proyección de aguinaldo. Le vamos a dar en aceptar. Vamos a ver que para Jennifer González, ella por ejemplo, sí pertenece a la sucursal Hidalgo, pero no al área de sistemas. No obstante, pues como una de las dos condiciones sí se cumple, así será. Vamos a analizarlo todavía hasta acá. Por ejemplo, en este caso de David Rojas, él no pertenece a la sucursal Hidalgo, pero si está en el área de sistemas, entonces él sí va a tener un aumento, un bono del 5%. Lo vamos a comprobar y vean cómo la cantidad sí aumentó. Le vamos a sacar doble clic y vean cómo sí están funcionando cada una de las condiciones que estamos definiendo correctamente a través del auxiliar y o dependiendo de lo requerido. Ahora vamos a ver los boletos para la cena del fin de año. Nos vamos a colocar en la celda M7, vamos a darle otra vez insertar con FDX, nuevamente la función sí, y nos vamos a desplazar ahora a la parte inferior, en donde nos dice lo siguiente: para los boletos de cena de fin de año, si su sueldo base es menor que 10,000 y sus años de servicio es igual o mayor que 2, entonces se les repartirá 4 boletos. Sin embargo, de lo contrario, solo se les asignará 2. Entonces aquí nos dice que es y, por ende vamos a tener que utilizar el auxiliar y, que se representa con la Y. Voy a abrir nuevamente mis paréntesis y me dice la primera condición: si sueldo base es menor que 10,000, entonces me voy a ir aquí en donde dice sueldo base. Le voy a dar concretamente en la celda E7 para el caso de Ari Pérez. Decimos que si esto es menor que 10,000, la primera condición nos dice que si es menor que 10,000, aquí nos está faltando un número, ahora sí, es menor que 10,000. Y si los años de servicios es mayor que 2, los años de servicio es mayor que 2, entonces si esto es verdadero, se le van a asignar, en este caso, 4 boletos, ¿no? Es correcto, le vamos a poner entre comillas 4 boletos. Pero en caso contrario de que no sea así, solamente se van a asignar
2 boletos. Entonces, como para Ari Pérez cumple las dos condiciones y estamos utilizando el auxiliar y, entonces por ende le van a dar 4 boletos, le vamos a dar a aceptar y efectivamente se cumple. Vamos a darle doble clic para desplegar todos los demás y observamos que, por ejemplo, para el caso de Jennifer González, a pesar de que sí cumple la condición de sueldo base, pero como no cumple la condición de años de servicio, por ende solamente le van a tocar 2 boletos. Y con esto, pues bueno, ya concluimos todas las condiciones que nos requerían para poder implementar nuestro informe de cierre anual de sueldos y por ende ya hemos logrado concluir el planteamiento de solución al enunciado del problema. Bien, por mi parte ha sido todo. Espero te haya gustado este video y te sea de gran ayuda en tus actividades. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en Facebook como SoyFos. Ahí compartimos gran variedad de memes sobre la educación a distancia, cosas de ese tipo. Asimismo, si te gusta la música de fondo, sigue a EUV Music. Sus redes siempre las dejo en la parte de la descripción. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima. ¡Chao!